Y después de la ducha, que en algunos países, en España, gracias a Dios no llegó, pero en países como Italia, por ejemplo, y Canadá y Australia, pues prácticamente se convirtió en ducha obligatoria, evidencia científica de validez y de eficacia y sobre todo de seguridad de estas duchas. Fue que Italia, junto a Canadá y Australia, fueron los tres grandes países laboratorio, los tres grandes países pilotos de este siniestro plan. Es más, Italia, por su situación geográfica, por su importancia cultural e histórica, yo creo que fue sin lugar a dudas el país donde el experimento social, pues el país principal. De hecho, después de China, el primer país en el mundo donde empieza a extenderse fue Italia, y el primer país donde empiezan a, digamos, a ponerse de moda estas duchas, y sobre todo desde el punto de vista obligatorio, fue Italia también. Es decir, que en Italia, precisamente por ese carácter de laboratorio social, el mundo de la resistencia es particularmente sólido y particularmente numeroso. Mucho más que en España, desde el punto de vista numérico, pero también desde el punto de vista de la organización. Pero insisto, esto seguramente se debe a que Italia ha sido posiblemente, junto con Australia y Canadá, los países más flagelados por digamos, por este plan maléfico. Ha ocurrido que esas redes sociales, que habían nacido en teoría para manipular a las masas, se han convertido en el instrumento de las masas y se han convertido en esa luz y taquígrafos con las cuales nosotros estamos siguiendo lo que ocurre cada día y que está dificultando mucho, está poniendo las cosas muy difíciles a ellos. Insisto que ciertos planos se tienen que hacer desde las tinieblas. Me gustaría ser un poquito como notas el pulso de la disidencia. ¿La ves fuerte? ¿La ves con las ideas claras? ¿La ves irrompible? ¿O la ves un poquito, dependiendo del país, con dudas? Sí, internacionalmente la disidencia, que podríamos decir, o los contrapoderes, si lo comparamos con, por ejemplo, hace 6 o 7 años, la diferencia ha sido abismal, el pensamiento único, pero no había un contrapoder. Durante años, el único contrapoder fue el pontificado de Benedicto XVI, de Rottweiler, de Doberman, o tachada de hombre gris, o tachada de una persona insignificante, a ser una persona que era escuchada por cientos de millones de personas en todo el mundo. Y efectivamente, él fue el primer gran baluarte contra la dictadura del relativismo. Iba en avalancha, hasta el punto de que ya en las elecciones del 2016 todo parecía preparado para que la Hillary Clinton continuase. Y atención, porque parece que es una era glaciar, pero atención a lo que estaba ocurriendo en Oriente, lo que estaba ocurriendo en Siria, en Irak, con el ISIS y todo lo que estaba ocurriendo allí. O sea, era verdaderamente una hecatombe donde el globalismo prácticamente iba pues como Pedro por su casa. ¿Qué pasa? Que en este plan, después, digamos, podemos decir un poco el heredero de lo que era ese papel de Benedicto XVI, lo coge por sorpresa Trump en el 2016. Y ahí parecía que de nuevo era otro momento histórico donde todo parecía perdido, pero no. En el año pasado, después de los episodios del Capitolio, sobre todo hacia el verano del año pasado, del 2021, ya nos empezamos a dar cuenta que hay un contrapoder desde el punto de vista social, político, pero también militar en los Estados Unidos, que se opone, digamos, a la dictadura globalista. En los últimos meses yo diría que el país más importante en Europa ha sido Alemania. O sea, Alemania es donde de verdad los patriotas de la resistencia están frenando a sus políticos. ¿Qué sucede? Una presión sobre el poder político. Nosotros ahora se está poniendo de moda esta idea de que no se puede hacer nada, de que esta gente va adelante como trenes, que cualquier cosa es inútil. No es verdad. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Hoy estamos con un invitado espectacular, uno de mis favoritos, básicamente por sus conocimientos, su sapiencia, y como todo en esta vida es importante el contenido,
pero más importante es el continente. Es decir, es importante como la información, pero más importante es cómo se cuentan las cosas. Para mí es un excelente comunicador, investigador clínico internacional. Pedro Morago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Muy bien, buenas noches a todos vosotros y muy contento de estar de nuevo con vosotros, con una audiencia española. Pedro, para toda la gente, mientras compartimos, para que la gente sepa que estamos en directo, que más o menos suelo agendar con un mes, con los perfiles que así me gustan más, pues para toda la gente que nueva, que te vaya a ver, la gente que te vea en YouTube, ¿quién es Pedro Morago? Cuéntanos un pelín más extensa la presentación que otras veces, porque esta entrevista voy a intentar subirla a YouTube. ¿Quién es Pedro Morago? Lo que quieras contar personal, profesionalmente. Y después ya sí que empezamos a darle caña a las élites, al globalismo y a lo que estamos viviendo. Perfecto, Alberto. Yo creo que es muy apropiado, efectivamente, para todos los amigos que nos ven por primera vez. Me llamo Pedro Morago, soy español. Aunque no nací en Granada, me crié, crecí, viví la primera parte de mi vida en Granada. Allí estudié Derecho, me licencié y trabajé como abogado durante bastantes años, durante casi 12 años, sobre todo en el ámbito del derecho civil. Pero en los últimos años de mi ejercicio, gradualmente, como he contado en otras ocasiones, fui oscilando o mi interés fue hacia otras áreas. Por ejemplo, empecé a hacer voluntariado en el área de salud mental y empecé a frecuentar hospitales y digamos que simultáneamente a mi labor como abogado, pues empecé a interesarme en ese mundo. Hasta que llegó un momento en que decidí cambiar carrera, me trasladé al Reino Unido, a Inglaterra, donde vivía mi hermano ya desde hace años, tenía una cierta familiaridad con la Gran Bretaña y allí, y digamos que reciclé mi carrera, ¿no? Digamos, puse lo que había sido mi experiencia y los conocimientos hasta entonces, pero hice unos estudios posgrado digamos, en el área clínica. Después de eso, después de 3 años maravillosos en Oxford, donde estudié, fue una segunda juventud, empecé a enseñar en la universidad, primero en Escocia, 4 años, en Aberdeen, en el noreste de Escocia, y luego desde hace ya 15 años en el noreste de Inglaterra, de North Yorkshire. Entonces estoy, como he dicho, desde hace, en total son 19 años que enseño en la universidad, perdonad, y lo que enseño son, digamos, la valoración de los estudios clínicos de investigación, que efectivamente parece un poco lejos de lo que fue mi background como abogado, pero hay toda una, digamos, toda una historia entre medias que sería demasiado largo contar. Entonces, esa es la materia que enseño, se llama práctica basadas en la evidencia, que es como estaba diciendo, pues enseñamos a los estudiantes a hacer estudios de investigación, pero sobre todo a valorar los estudios de investigación. ¿Por qué? Porque como todos nos podemos imaginar, en el mundo cada año se realizan cientos de miles, si no algún millón de estudios de investigación. Pero ¿cuál es la validez? ¿Cuál es la calidad metodológica de estos estudios? Varía mucho. Varía desde estudios muy robustos a estudios de 3 pesetas. Y esto, que parece una tontería, cuando llegó todo el circo de la era de estos últimos años, pues me tocó muy de cerca, porque efectivamente la materia que yo enseño se refiere exactamente a eso. ¿Cuál es la evidencia? Y sobre todo cuando hablamos digamos, de los tratamientos, no sé si lo podemos nombrar en directo, el tema de las... Bueno, el Alberto del futuro te agradece que me lo hagas fácil para luego no tener que editar y cortarlo. Perfecto, Cuanto perfecto. más Entonces, metáforas efectivamente. como La circo. ducha, entonces, como algunos utilizan la palabra de la ducha, entonces cuando llegó la época primero de los antifaces y después de la ducha, que en algunos países, en España, gracias a Dios no llegó, pero en países como Italia, por ejemplo, y Canadá y Australia, pues prácticamente se convirtió en ducha obligatoria. Ahí pues tenía mucho que ver con lo que enseñábamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la evidencia científica
validez y de eficacia y sobre todo de seguridad de estas duchas. Entonces, desde el primer momento, pues obviamente yo me fui a lo que era esa evidencia, a los estudios, cómo habían sido hechos, te echabas las manos a la cabeza, no solo por cómo habían sido hechos los estudios, sino sobre todo, y esto es lo peor, por cómo habían sido autorizadas estas duchas por parte de las agencias reguladoras. Y entonces, pues, después de, digamos, de unos cuantos meses, lo que hice es ponerme en contacto con algunos canales de la llamada contrainformación en Italia, porque tengo que decir que yo soy español, vivo y trabajo desde hace más de 20 años en Inglaterra, pero mi mujer es italiana y tenemos raíces en Italia, tenemos casa en Italia y prácticamente, excepto los periodos en los que voy a visitar a mi madre a Granada, el resto del año los pasamos a caballo entre Gran Bretaña e Italia. Entonces, estoy muy vinculado a Italia, prácticamente paso la mitad del año allí, y lo que ocurrió, como hemos contado en otras ocasiones, fue que Italia, junto a Canadá y Australia, fueron los 3 grandes países laboratorio, los 3 grandes países pilotos de este siniestro plan. Es más, Italia, por su situación geográfica, por su importancia cultural e histórica, yo creo que fue sin lugar a dudas el país donde el experimento social, pues el país principal. De hecho, después de China, el primer país en el mundo donde empieza a extenderse fue Italia, y el primer país donde empiezan a, digamos, a ponerse de moda estas duchas, y sobre todo desde el punto de vista obligatorio, fue Italia también. Hasta el punto de que, como todos sabemos, para llevar adelante este plan, pues los globalistas mandaron a uno de sus lacayos preferidos, el amigo Mario Draghi. Entonces, pues ya desde hace más de un año y medio, cuando empezó toda esta campaña en Italia, que fue sobre todo la campaña para la diseminación de estos productos médicos o pseudomédicos, desde diciembre del 2020, enero del 2021, como he dicho, me puse en contacto con una serie de canales de la contrainformación para, digamos, para ofrecer en un modo totalmente desinteresado lo que eran mis competencias profesionales, y así fue. Desde entonces estoy colaborando con varios canales, hacemos transmisiones regulares. Tenemos que decir que en Italia, precisamente por ese carácter de laboratorio social, el mundo de la resistencia es particularmente sólido y particularmente numeroso. Mucho más que en España, desde el punto de vista numérico, pero también desde el punto de vista de la organización. Pero insisto, esto seguramente se debe a que Italia ha sido posiblemente, junto con Australia y Canadá, los países más flagelados por digamos, por este plan maléfico. Desde hace más de un año y medio colaboro con estos canales, y a través de los cuales he podido también, paradójicamente, conocer canales españoles. Primero fue nuestros amigos de Baleares Acción y de Escabelum, que son gente fenomenal. Tú los tienes regularmente en tu programa y son gente de lo mejorcito que hay en este momento. Colaboro, hacemos cada jueves por la tarde, hacemos una transmisión con los amigos Luis de Miguel, con Francesco Genai, con Enrique Vargas, y gracias a ellos también pues he tenido la suerte de conoceros a vosotros, Alberto, y a todos los que nos escuchan. Hoy me parece que es la 4ª o la 5ª transmisión que hacemos, y estoy pues absolutamente encantado. Si por mí fuera sería cada día. Bueno, tenemos un nuevo concepto, me va a encantar porque va a parecer que me encanta la higiene, o al menos YouTube lo va a pensar así. El tema de estar duchado, o al revés, va a pensar que soy bastante poco higiénico porque no me gusta mucho la ducha. De hecho, no estoy nada duchado. De esa manera. Pedro, me gustaría tratar tantos temas y todos tan complejos, pero vamos con un punto que me parece interesante y no sé, no te lo llevo a preguntar. Hablabas de 3 países laboratorios, 3 países donde este experimento macabro se hace fuerte, ¿no? Y como todo, ¿no? Cuando más golpeas al ser humano, más fuerte es su despertar. Esto es como todo, ¿no? Lamentablemente el ser humano aprende a base de golpes. Entonces, quisiera saber un poquito, porque claro, si en Italia ha sido más fuerte,
el golpe ha sido más fuerte, habrá personas, como todo, muy dormidas, que da igual, que es que no se van a levantar nunca. Y esto es muy interesante porque estas personas dormidas, italianas, que tú lo puedes corroborar de cerca, por lo que acabas de contar, nos puede decir cómo puede ser el mundo en el del mañana. Es decir, un mundo donde casi el ser humano ni sienta ni padezca, pase lo que pase y vea lo que vea a su alrededor. Un aborregamiento bestial. Y también, por supuesto, después me gustaría saber lo contrario, ¿no? Cuanto más golpeas a ciertos perfiles, su despertar y su evolución es mayor, es más fuerte, porque aquí tratamos lo que pasa en el mundo a nivel de contenido, a nivel de información, a nivel de estar alerta, pero el objetivo es construir un mundo mejor, el objetivo es hacerse uno fuerte, hacerse empoderado, soberano de su vida, manejar su vida, el libre albedrío, que es lo que se quiere encargar, básicamente. Entonces, me gustaría que con esta analogía que acabo de hacer, que sé que te encantan, que nos pudieras contar un poquito estos dos extremos tan opuestos, del dormido que jamás despertará y que puede ser un futuro no muy lejano, quién sabe, y la gente que despierta cuando el golpe es tan fuerte, ¿cómo es? Me gustaría conocerlo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues dale un like. ¿Qué te cuesta? Si es gratis. Y además, si llegamos al objetivo, subo entrevista nueva. Además, si llegamos a un objetivo más potente, a este invitado le vuelvo a traer al canal. ¿Vale? Dale like y por supuesto suscríbete, que es absolutamente gratis. Venga, ya te dejo con la entrevista. Pero dale el like, que no te he visto. Venga, like, que no cuesta nada. Vale, te dejo la entrevista. Sí, este es un punto, yo creo que es el título de la película, si desde nuestro punto de vista, desde nuestro lado, sería el gran despertar, o sí, sería algo así, o sí, en inglés, como te digo, cuando yo empecé en los primeros tiempos digamos, de este flagelo, ¿no? Cuando empecé a ir a los canales Telegram, veía que, sobre todo en muchos canales americanos, digamos, de la resistencia americana, porque de eso ya hemos hablado y hablaremos abundantemente, ¿no? La guerra civil que hay, de hecho, en este momento en Estados Unidos, más o menos cruenta, pero una división total. Entonces, en esa parte de gente que se oponía en Estados Unidos, también en Australia, en Canadá, yo empezaba a ver, y estamos hablando de final del 2020, de muchos canales Telegram que se referían a The Great Awakening, el grande despertar, ¿no? Y también en Italia, otro país golpeado fuertemente, se empezó a hablar ya desde final de 2020, inicio del 2021, del grande risveglio, del grande despertar. En España hemos ido un poco detrás y no por nada. Yo no sería autorracista en confronto de nuestros compatriotas. Simplemente que España, como hemos dicho muchas veces, en esta guerra global que se está librando, es un país relativamente periférico, relativamente neutral. Y es por eso que la gente, pues bueno, pues va un poco... Parece que pasa de las cosas, pero simplemente porque no ha sido un país golpeado. Es decir, en España, a pesar de certificados para entrar a los bares, a pesar de algunas cositas, no se puede comparar lo que ha ocurrido en otros países con la situación española. Es decir, en Italia mucha gente no puede trabajar, pero no solo no puede trabajar, es que te niegan esa asistencia social que le darían al peor criminal del mundo, y que se lo dan, de hecho, al peor criminal del mundo. A la gente que no se ha hecho este tipo de duchas macabras, pues prácticamente le estaban negando todo. En Australia y en Canadá han hecho de todo. En estos países, los mercenarios pseudo policiales paramilitarizados han pegado con una hazaña que nunca se ha visto ya te digo, con gente realmente criminal. Entonces, ese despertar, y ahí vamos a lo que tú decías, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo en los países anglosajones, o en Italia el grande risveglio. En España no sé si tiene algún título así de el grande despertar o el gran... pero lo cierto, un poco para resumir, es que nunca
nunca en la historia de la humanidad ha habido una parte de la población tan importante como hay ahora, este famoso 20%, que siga en directo todo lo que está ocurriendo, que tenga una conciencia clarísima de cuánto está ocurriendo, y esto ha sido un gran problema para las élites, porque como hemos dicho en otras ocasiones, este siniestro plan estaba diseñado para ejecutarse en la oscuridad, desde el momento en que se está realizando ya con focos, ¿no? Y todo a la luz del día, y prácticamente nosotros conocemos nombres, apellidos, gente que antes no nos podíamos imaginar y que ahora prácticamente seguimos casi en directo como estamos hablando. Este plan con luz y taquígrafos se está un poco empantanando, se está empantanando porque, como he dicho, ellos, y basta ir a los documentos, a los vídeos, a las reuniones que hacían hace años. Una digamos, de los factores con que ellos contaban para este plan era prácticamente censura, silenciar todo lo que fuese, digamos, la oposición, y prácticamente aislar a los pocos que se pusieran a oponer, silenciarles, trámite censura en redes sociales. Y en cambio ha ocurrido, yo creo, todo lo contrario, es decir, ha ocurrido que esas redes sociales que habían nacido en teoría para manipular a las masas se han convertido en el instrumento de las masas y se han convertido en esa luz y taquígrafos con las cuales nosotros estamos siguiendo lo que ocurre cada día y que está dificultando mucho, está poniendo las cosas muy difíciles a ellos. Insisto que ciertos planos se tienen que hacer desde las tinieblas. Cuando se hacen a la luz del sol ya es más difícil llevarlos adelante. A mí me gustaría, por retomar un poquito, ¿cómo ves a la disidencia diferenciada? Porque claro, lo que me gusta mucho de tu perfil es que es un perfil internacional, con lo cual tú ves un poquito el pulso, ves pues los españoles, como decía, ¿no? Antes de recibir el corte, los españoles, pues bueno, no ha sido tan golpe, o sea, no ha sido tan fuerte el golpe, con lo cual están despiertos un poquito. Los italianos, el golpe ha sido mucho más fuerte. En Australia, Canadá ha sido bestial. Y en China, bueno, pues es su día a día, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, me gustaría saber un poquito cómo notas el pulso de la disidencia. ¿La ves fuerte? ¿La ves con las ideas claras? ¿La ves irrompible? ¿O la ves un poquito, dependiendo del país, con dudas? Sí, internacionalmente la disidencia, que podríamos decir, o los contrapoderes, si lo comparamos con, por ejemplo, hace 6 o 7 años, la diferencia ha sido abismal. Es decir, nosotros, si nos remontamos a la época, por ejemplo, Obama, ¿no? Antes de que Trump irrumpiera en la política americana, si nos vamos a los años de la presidencia de Obama y recordamos cómo era la situación a nivel de dictadura, de lo políticamente correcto, y lo comparamos con ahora, vemos que el cambio ha sido brutal. Es decir, nosotros hasta hace poco tiempo, cuando hablábamos de estas cosas así un poco de manera un poco esporádica, ¿no? Era claro una cosa, que no había un contrapoder. Es decir, nosotros hablábamos de la dictadura del relativismo, de lo políticamente correcto, del pensamiento único, pero no había un contrapoder. Durante años, el único contrapoder fue el pontificado de Benedicto XVI. Y eso es muy importante, porque cuando Benedicto sube digamos, bien elegido papa, él desde el primer momento lo deja con toda su, digamos, prudencia y su carácter así como, digamos, una persona muy, pues eso, no un tono encendido ni agresivo, pero él desde el primer momento dejó muy claro que, digamos, que el programa fundamental de su pontificado era ese de combatir, de luchar contra la dictadura del relativismo. Y lo dijo bien claro en la misa prima de ser elegido papa y después elegido papa. De hecho, Benedicto, entre los años 2005 al 2010, pasa de ser una figura que venía o tachada de Rottweiler, de Doberman, o tachada de hombre gris, o tachada de una persona insignificante, a ser una persona
que era escuchada por cientos de millones de personas en todo el mundo. Y efectivamente él fue el primer gran baluarte contra la dictadura del relativismo. Luego todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Que prácticamente pues, le obligaron a irse, pero no se fue del todo. Ese fue un primer dique. Luego, cuando Benedicto pues, le obligan a marcharse, que estamos hablando del año, si no recuerdo mal, 2013, ahí ya parecía todo perdido. Ahí es donde entramos de lleno en el segundo mandato de Obama y digamos donde la dictadura del políticamente correcto iba en avalancha, hasta el punto de que ya en las elecciones del 2016 todo parecía preparado para que la Hillary Clinton continuase. Y atención, porque parece que es una era glaciar, pero atención a lo que estaba ocurriendo en Oriente, lo que estaba ocurriendo en Siria, en Irak, con el ISIS y todo lo que estaba ocurriendo allí. O sea, era verdaderamente una hecatombe donde el globalismo prácticamente iba pues, como Pedro por su casa. ¿Qué pasa? Que en este plan, después, digamos, podemos decir un poco el heredero de lo que era ese papel de Benedicto XVI, lo coge por sorpresa Trump en el 2016. Y ahí estamos hablando de un verdadero contrapoder. Entonces, ¿qué ocurre? Y ya me reconecto con tu pregunta. ¿Cuál es la situación del contrapoder, de la resistencia, de la disidencia en los distintos países? Primero, absolutamente clave ha sido el papel de los Estados Unidos. Es decir, este plan criminal, tenebroso, empezaba por Estados Unidos y empezaba por quitar de en medio a Trump, como se pensaron que habían hecho con las elecciones del 2020. Y ahí ahí parecía que de nuevo era otro momento histórico donde todo parecía perdido, pero no. En el año pasado, después de los episodios del Capitolio, sobre todo hacia el verano del año pasado, del 2021, ya nos empezamos a dar cuenta que hay un contrapoder desde el punto de vista social, político, pero también militar en los Estados Unidos que se opone a la dictadura globalista. Y ahí es donde empieza, el primer gran foco de resistencia es en Estados Unidos y es ello lo que permite una especie de cortocircuito en el resto del mundo. Efectivamente, es decir, la situación, como decía antes, casi diría de guerra civil, entre comillas, que hay en Estados Unidos con una separación total desde el punto de vista territorial, político, judicial y militar, ha posibilitado que en el resto de los países del mundo la disidencia se pudiera un poco defender. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Australia, en Canadá, en Italia, pero en toda esta, en todos estos países han tenido un papel fundamental. En los últimos meses yo diría que el país más importante en Europa ha sido Alemania. O sea, Alemania es donde de verdad los patriotas de la resistencia están frenando a sus políticos, ¿no? Alemania... ¿De qué manera? Bueno, prácticamente los alemanes se están desde hace, pues yo diría 1 año y medio, manifestándose en todas las ciudades de Alemania prácticamente todos los días. Eso es una cosa que parece absolutamente increíble. Muchos de vosotros que seguramente frecuentáis los canales de Telegram, hay algunos, por ejemplo, hay uno que os aconsejo vivamente que se llama Worldwide Freedom Rallies, me parece que se llama, es decir, manifestaciones por la libertad a nivel mundial, Worldwide Freedom Rallies. Prácticamente te dan vídeos de todas las manifestaciones antisistema del mundo. Y ahí es donde vemos que no dan abasto para poner los vídeos de Alemania. Los alemanes se han manifestado, insisto, en todas las ciudades. Normalmente hay manifestaciones casi cada día, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, en más de 200 ciudades grandes y pequeñas de Alemania. Entonces, se han manifestado con la nieve, con sol, con lluvia, con calor. No se han ido de vacaciones. Durante el verano han sido el único país occidental donde las manifestaciones han continuado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta acción social ha ejercido, como efectivamente sucede,
una presión sobre el poder político. Nosotros ahora se está poniendo de moda esta idea de que no se puede hacer nada, de que esta gente va adelante como trenes, que cualquier cosa es inútil. No es verdad, no es verdad. Es decir, nosotros lo único que venimos, como decíamos antes, venimos de una siesta de décadas en las cuales pues no hemos hecho nada, nos hemos dedicado pues bueno, pues a trabajar y a vivir nuestra vida y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra capacidad de influir a la clase política era siempre menor, pero ahora nos estamos despertando. Y estos países, como vemos en los patriotas americanos, los patriotas australianos y sobre todo, insisto, el papel importantísimo que han tenido en Europa los países de lengua alemana. La Suiza de lengua alemana, Austria y Alemania. Prácticamente estos países a mitad del año pasado hicieron una especie de dique de bloque en el cual el plan de las duchas por narices que la Unión Europea, que la amiga von der Tal quería implementar, se topó con los países de lengua alemana. Y esto es un tema que ya empezó a ser un problema para la clase dirigente de la Unión Europea en el verano del año pasado. Ya a Navidad ya era un problemón, ellos lo achacaban a la falta de información, a que estos países pues no tenían suficiente información sobre los beneficios de la ducha, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate decir que los alemanes no están informados o que los suizos no están informados o que los austriacos no están informados. Estos países han jugado y siguen jugando, ¿eh? O sea, yo sigo, ahora si vais a estos canales que os digo, veréis decenas y decenas de vídeos cada día en los países, sobre todo en Alemania y en Austria. O sea, en Viena, por ejemplo, el sábado pasado hubo otra gran manifestación. Francia, han sido un poco más perezosos, se han pegado unas vacaciones de 3 meses, pero el sábado volvieron a la grande, ¿eh? El sábado hubo una manifestación en París donde yo creo que había tranquilamente, eran varias manifestaciones que confluyeron al final, pero había 40 o 50 mil personas, contra medidas restrictivas, contra la guerra, contra la OTAN, contra todo. Y entonces, pues ya te digo, en Australia, después también de un varapalo electoral que tuvieron, se han recuperado. En Canadá la oposición va muy bien, porque en Canadá, que es un país que está un poco ahora olvidado, en Canadá se está produciendo un hecho importantísimo. Sabemos que Canadá, con el amigo Trudeau, que es uno de los discípulos amados del amigo Klaus Schwab, pues es un país laboratorio. Parecía que se habían salido con la suya, con la represión absolutamente vergonzosa de los camioneros, pero no. ¿Qué está pasando en Canadá? Que es interesantísimo. Que la oposición de centro derecha ha hecho, desde el episodio de los camioneros, ha hecho causa común con la disidencia, cosa que no está ocurriendo en casi ningún país. Un poquito en Austria y un poquito en Rumanía, donde mandaron a hacer gárgaras en el Parlamento la obligación de la ducha, pero en realidad uno de los problemas de la disidencia es que los partidos de oposición, que en teoría tendrían un poco que hacer causa común, se están desentendiendo. En Canadá no. En Canadá había Trudeau es el presidente y tiene una coalición de centro-izquierda. La oposición de centro-derecha hasta febrero prácticamente era en colusión con el plan globalista, pero quitaron al líder del centro-derecha y ha sido reemplazado por otro, Pierre Lullier, que es muy de la disidencia, Entonces, en Canadá en este momento pues está ocurriendo un fenómeno muy importante, es decir, que la oposición, que prácticamente está a la par numéricamente con el gobierno, prácticamente ha asumido los valores de la disidencia y de la resistencia, y eso pues está poniendo al amigo Trudeau en una posición muy difícil. Entonces, como vemos, un poco esa es la situación. Es un poco irregular, pero depende, como decimos, yo creo que hay una relación directa entre el grado de represión sufrido y la reacción por parte de la disidencia. Y es por eso que en España la situación yo creo que es bastante tibia desde ese punto de vista, ¿no?
Antes de entrar en un punto, esto lo suelo dejar para el final, pero ya que estamos hablando de forma internacional, me gustaría tratarlo de forma nacional. Es decir, mi audiencia, un porcentaje altísimo, por no decir el 100%, 99%, son españoles. Me gustaría, ya que eres español, que nos hables un poquito, conociendo cómo somos, porque los españoles, no sé, se diferencia de los alemanes o de los austriacos, nos gusta estar tranquilos, estar bien, la cervecita, verano en la playa, no me la toques, llega otoño, pero bueno, estoy con los rollos del colegio, no molestes mucho. Entonces, lo de salir a la fuerza, bueno, otra cosa es que nos despierten. Entonces ya sí, evidentemente el gigante dormido que puede ser el español, a estos siniestros no quieren verlos despiertos a los españoles. Me gustaría que nos dieras consejos, consejos conociendo a la raza española, consejos para avivar la chispa. Porque cuando me hablas de alemanes, de manifestaciones todos los días, porque claro, una cosa es manifestaciones todos los días, 50.000 personas, y otra cosa es hacer reuniones esporádicas y hacerlas un domingo o un sábado. Es decir, vamos a ver, o sea, no estamos, o sea, no es ni comparable, ¿no? Una manifestación un lunes en el Parlamento alemán o donde sea, en la puerta, 50.000, 100.000 personas, a un sábado, venga, vamos a echar la tarde a Madrid. Creo que hay bastantes diferencias, ¿no? Entonces me da un poco de envidia. Entonces me gustaría un poquito que nos pudieras, conociendo como somos los españoles, porque decir que hagamos cosas que no va a ocurrir es difícil, pero Eso. sabiendo cómo somos, que nos pudieras dar consejos. Consejos para despertar, consejos para avivar la chispa, consejos para conseguir lo que es nuestro, lo que nos han robado, nuestra libertad. Nos están robando la libertad, el empoderamiento, el libre albedrío. Aquí nadie está hablando de nada. Aquí está hablando del libre albedrío. Sí, Nos sí. lo han robado. ¿Cómo el español puede volver a conseguir su libre albedrío? Insisto que España es un país bastante, bueno, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero efectivamente España es un país, o mejor, lo que está pasando en España en estos 2 o 3 últimos años es un poco raro, porque efectivamente no cuadra mucho con el carácter de los españoles, como tú estabas un poco apuntando, ¿no? Es decir, el aborregamiento, el apesebramiento, son cosas que en España parece que se dan, pero luego pues los españoles por un quítame allí esas pajas, pues se arma una guerra civil, ¿no? O como decía Paco Umbral, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, decía el gran Paco Umbral que los españoles de vez en cuando tienen necesidad de una guerra civil para estirar las piernas, ¿no? Efectivamente es un modo un poco jocundo y literario de describir un carácter. Entonces eso por el momento no se está viendo. Hemos visto, por ejemplo, en Rumanía, que es un país de la Unión Europea, cómo la gente, pues cuando les quisieron poner la obligación de la ducha para trabajar, pues simplemente asaltaron el Parlamento y ahí se acabó la historia, ¿no? Y ahí eso era, me parece que era el mes de febrero y ahí pues se terminó y no se ha vuelto a hablar. En España, insisto que siendo un país periférico y también yo diría que hay que, sobre todo desde el exterior, como lo veo yo, hay que mirar con una cierta atención y con curiosidad cómo está gestionando la cosa el amigo Antonio, ¿eh? Porque Antonio, que es seguramente el santo menos de devoción que yo pueda tener en mi vida, Antonio y sus aliados, ¿no? Pero tengo que decir que está siendo astuto, está siendo mucho más astuto que muchos de los políticos de otros gobiernos de países europeos importantes. Es decir, por ejemplo, Draghi, que se está yendo, que lo han echado, prácticamente que lo han echado. ¿Por qué? Porque en Italia las cosas se hacen así, es como una anguila, ¿no? Draghi, que era el que venía a Italia a imponer la ley marcial, pues se va y hay elecciones el domingo que viene, hay elecciones al Parlamento en Italia. Lo mismo Macron, que es un poco más astuto que Draghi. Rutte de Holanda, son todos personajes que son claramente personajes del globalismo, es decir, no hay ningún, o por ejemplo Trudeau, como estábamos diciendo, ¿no? Es gente que depende, que son mayordomos, que son casi esclavos del globalismo. En España no es exactamente así.
En España, Antonio y sus aliados, cierto que siguen las pautas del globalismo, pero yo creo que en toda esta historia siempre han tenido un pie dentro y un pie fuera. Por una razón, porque, como decía, entre España y estos otros países europeos hay una diferencia en que en esos países europeos es claro que son gobiernos de globalismo, son gobiernos de Soros, son gobiernos de Klaus Schwab, pero puestos allí, aposta. España tiene todavía una apariencia institucional, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Popular, que si Vox, que aquí. Entonces, lo que a mí me da la impresión es que si hubiera una especie de colapso, de cataclismo, de globalismo, como se está produciendo, y el globalismo perdiera gran parte de su influencia, como ya ha perdido. El mundo de Davos no tiene la influencia política ni financiera que tenía 5 o hace 10 años. En ese caso, muchos de los gobiernos europeos, de los políticos, serían al garete, pero no la clase política española. Esa es mi análisis. Es decir, la clase política española siempre ha mirado con un ojo a Davos, pero con el otro ojo a qué pasaría si Davos se fuera a hacer gárgaras. Y por eso ya te digo que Antonio no es para nada uno que yo puedo admirar, pero creo que se está desenvolviendo con mucha más astucia que sus colegas europeos, la mayoría de los colegas europeos. Entonces, esa es, digamos, sería el escenario y por la razón por la cual España, como ocurrió en las dos grandes guerras, también en esta guerra, está manteniendo un poco una posición neutral. Por ejemplo, todos vosotros sabréis que los medios de comunicación lo dicen poco, pero cuando vamos a informarnos sabemos que hace un par de semanas los esbirros de Zelensky pusieron verde a España. Pusieron verde a España porque no les estaba mandando ayuda. Y eso es una noticia muy importante. Es una noticia muy importante. ¿Por qué? Porque Antonio se está comprometiendo a mandar ayuda, pero al final no la manda. O porque le estaban acusando. De hecho, España en este momento viene en digamos, off the record, ¿no? Las cosas que los grandes periódicos no pueden decir, pero que con Telegram y con declaraciones de aquí y de allí nos enteramos. España en este momento, junto con Alemania, son los dos países traidores, entre comillas, de la ayuda a Ucrania. ¿Por qué? Porque son los dos países que firman todo lo que hay que firmar, pero pues luego te mandan el CEDME oxidado que tenía uno allí en la bodega, ¿no? Y eso, pues ya te digo, hace un par de semanas hubo unas declaraciones muy fuera de tono me parece que era un ministro o un secretario de no sé qué cosa, ucraniano, diciendo que España y Alemania no podían, o sea, fueron declaraciones de una gran insolencia, pero a la vez muy gráficas, en el sentido de que España y Alemania no estaban cumpliendo lo que tenían que hacer. Y esto, ya te digo, estos son noticias que nos dicen mucho sobre cómo está navegando España esta situación. Ya te digo, medio pie dentro y un pie y medio fuera. Entonces, ya está la diagnosis. ¿Qué cosa tienen que hacer los españoles? Hombre, los españoles yo creo que en general saben lo que hacer, pero te digo una cosa, Alberto, ha habido un dato, yo estuve en España un par de semanas en verano y me parece que lo hablé contigo la última vez que tuvimos la transmisión. Yo me enteré de un dato importantísimo, decisivo, que era que España, que para la primera y segunda ducha me parece que era los niveles más altos de Europa, en cambio para la tercera había dado un bajón horrible, pero un bajón bestial. Es decir, España es, según los datos oficiales a nivel europeo, el país con más diferencia, con más bajón entre la segunda y la tercera ducha. Y eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho de que la gente... Es decir, y eso ya me cuadra más del carácter español de lo que tú decías del libre albedrío. Es decir, que la primera y la segunda, la situación era de miedo, de emergencia, de que uno cayó, pero a la tercera dice, no, amigo, aquí se acabó la historia. Y el pueblo español, cuando dice que se acabó la historia, se acabó. Es decir, los datos oficiales de la tercera ducha, me parece que estamos hablando del 53, 54%. Es decir, nada
nada para lo que ellos querían, que era 90-95. Entonces, eso ha habido países que lo han hecho, sobre todo los países del este de Europa, prácticamente ha habido un rechazo al plan de higiene total, pero en los países del occidente España parecía que estaba adhiriendo en un modo muy, digamos, muy servil, y en cambio no, en cambio con la tercera ración ha habido un, digamos, o sea, cuando estaba en Granada en verano, tenía esa sensación, ¿no? Que la gente había dicho, ya está bien, aquí se acabó la historia, ¿no? Fumando, bebiendo, estábamos allí las cervezas, las tapitas, allí no era normalidad, y la gente decía, mira, esto ha pasado y aquí ya se ha terminado. No sé si es la mayoría o no, a lo mejor la mayoría ligeramente sigue observando, pero sí es cierto que hay una gran cantidad de gente que ha dicho no en España. Y eso yo creo que lo está interpretando Antonio y sus colegas de gobierno, ¿sí? Diciendo, aquí hay que navegar, y un ojo a Davos, un ojo a Bruselas, pero el otro ojo en España. Me gustaría que, Pedro, nos contaras un poquito cómo ves el pulso de esta guerra, pero la guerra mediática, me refiero a la guerra sobre todo que nos han contado que ocurre en el este de Europa. Me gustaría saber si Ucrania se ha vuelto fuerte de repente, ha echado a los rusos, porque nos están contando que ahora los rusos han ido corriendo con el rabo entre las piernas. Esta guerra mediática donde parece que todo lo que nos pasa es culpa de un señor muy malo, que es Putin, es muy malo, mala persona, y todo es culpa de él, la gasolina, la inflación, las crisis energéticas, el cambio climático, todo es culpa de él. Es que no sé, ese hombre quiero de mayor ser como él, tener que la gente te dependa tanto de mí. Entonces, quisiera ver, porque claro, nosotros vemos todo desde un prisma. Parece que nos cuentan lo que nos cuentan en la televisión es lo que pasa, y ya está, no hay otro punto de vista, ¿no? Entonces me gustaría, con un prisma mucho más objetivo, mucho más internacional, cómo estás viendo este pulso entre Ucrania y Rusia, lo que influye a nivel internacional y los movimientos que, oye, luego nos cuentan que si Estados Unidos por esto entonces se va a Taiwán, pero es que China parece que se va a pelear con Estados Unidos, pero al final no, que es amiga de Rusia. Bueno, no sé, al final la telenovela está extraña, pero que bueno, que al final toda esta telenovela la usan para quitar lo mismo. Se me da igual lo que pase. El problema es, o lo que nos cuentan que pase, el problema es que nos están quitando derechos y libertades con la excusa de esto, con los cientos de miles de decretos, leyes que han metido todo este verano, que eso sí que no es ficción. Bueno, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo a nivel de guerra Ucrania-Rusia, y si lo que nos están contando es verdad o cómo tú lo ves? No, bueno, lo de los medios de comunicación es un escándalo, pero yo creo que la gente que les escucha y se cree lo que dicen es siempre menos. Es decir, yo creo que en este momento hay mucha más gente que va a informarse a Telegram y a YouTube y a canales como este que los que ven la televisión. Luego, tenemos que tener en cuenta que entre la gente que ve la televisión y lee los periódicos hay mucha pasividad, es decir, gente que tiene la televisión encendida por tener compañía. La gente que te está viendo en este momento está escuchando activamente con los 5 sentidos a cada palabra que decimos aquí. Es decir, hay una diferencia esencial. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas semanas en Ucrania? Ha habido cambios importantes en relación al último programa que hicimos hace aproximadamente un mes. Hasta hace más o menos un mes, digamos que los rusos y aliados, porque hay rusos, hay milicias del Lugansk, hay milicias del Donetsk, hay fuerzas chechenas, digamos, todos los aliados filorrusos estaban avanzando en un modo lento, pero digamos consistente, y se habían apoderado de casi todo el Donbass y sobre todo de un par de provincias que no entraban en el guión, ¿no? Se habían apoderado de 2 provincias como eran Gerson y toda la parte de, digamos, era la de Kharkov en ruso, Kharkiv en ucraniano, que ya iban fuera de lo que eran los límites del Donbass. Entonces ahí
las fuerzas, digamos, el globalismo, las élites, el gran reset, como lo queramos llamar, ¿no? Estaban en una situación realmente desesperada. Es decir, Rusia estaba casi para derrotar a estas fuerzas, porque efectivamente las últimas líneas de resistencia de los ucranianos estaban cediendo y estamos hablando de hace más o menos, sí, un mes o 20 días, la situación para el euroatlantismo era dramática. Entonces, ¿qué pasó? Que había que hacer algo. Entonces empezaron a mandar miles de mercenarios, Estados Unidos empezó a mandar armamento mucho más pesado. Entonces, al inicio de septiembre, a primeros de septiembre, empezó una gran ofensiva en la cuenca de Jersón, donde se encontraba la famosa central nuclear de la zona de Zaporizhia. Ahí hubo una ofensiva, los ucranianos, pero insisto, batallones enteros, miles de mercenarios, hicieron una ofensiva hasta el punto de que hubo un desembarco audaz a 2 kilómetros de la central nuclear, pero esta gran ofensiva fue repelida por los rusos y el resultado fue desastroso para los ucranianos. Se calcula que 8 o 10.000 soldados murieron en ese intento fallido de reconquistar Jersón. Entonces, eso que intentó, porque en los medios de comunicación estamos hablando, me parece que eran los días, si recuerdo bien, eran entre el 25 y el 29 de agosto. Al inicio decían, había un tono triunfalista, pero cuando se produjo el desastre de esa ofensiva, los medios callaron. Pero inmediatamente después, prácticamente un par de días después, empezó otra ofensiva todavía mayor en la zona de Kharkov, que es esta que ha, digamos, ocasionado esa retirada de los rusos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los rusos, de frente a una superioridad numérica total y de armamento, porque prácticamente había unas proporciones de 8-1, se retiraron casi sin combatir, pero desde la retaguardia continuaban a bombardear, digamos, y la aviación continuaba a bombardear, pero los soldados, la infantería se retiró y abandonó alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados, que es lo que los medios de comunicación han presentado casi como la retirada total de los rusos. Cierto que los ucranianos han recuperado un territorio importante en la zona de Kharkiv, pero un territorio que para los rusos, primero, no era esencial, al menos por ahora no era uno de los objetivos prioritarios, y sobre todo lo que es más importante y más doloroso y más triste es que los ucranianos están obteniendo estos avances con un precio altísimo. Prácticamente se calcula que los batallones de avance están perdiendo entre el 70 y el 80% de los efectivos. Y esto es un precio que prácticamente es insostenible para un ejército. Es decir, también, entre las dos ofensivas, entre la de Jersón y Kharkov, los ucranianos han perdido más de 20.000 soldados muertos y alrededor de 50.000 heridos. Y estas son cifras enormes. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que realmente nos duele a cualquier persona de bien como somos todos nosotros. Que esta mafia euroatlantista está utilizando a los ucranianos como carne de cañón. Para intentar desgastar a los rusos. Los rusos, por el momento, han hecho una retirada táctica, han perdido una cantidad mínima de efectivos. Los rusos, a diferencia, y esto sí lo podemos decir, a diferencia de estos malvados de la OTAN, los rusos sí intentan minimizar las pérdidas, sea entre el propio ejército, sea la población civil. Los otros no se paran en barras. Además de esto, están bombardeando con estos armamentos que están llegando de los Estados Unidos la población civil. También para todos vosotros que seguís Telegram, habréis visto cómo desde hace aproximadamente un mes, todos los días se bombardean posiciones civiles en un modo absolutamente indiscriminado. Es más, diría discriminado, es decir, seleccionando a propósito objetivos civiles como colegios, mercados, hospitales, el centro de la ciudad. Y hoy, por ejemplo,
se ha producido el enésimo bombardeo sobre las posiciones civiles en el centro de Donetsk. Han muerto ya más de 20 personas. Las imágenes eran espeluznantes, cadáveres descuartizados, y esto es lo que los medios de comunicación no solo no nos dicen, sino que falsean. Es decir, los medios occidentales atribuyen a los rusos exactamente lo que están haciendo sus amos. En este caso, prácticamente ningún tipo de regla. ¿Cuál es la situación actual? Y este es el tema importante de decir, ¿qué está haciendo Rusia? Esta semana, la semana pasada, de frente a esta situación, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha dicho que ha dicho dos cosas que son, digamos, decisivas y para ilustrar la situación actual. Primero, que la guerra, con los hechos que estoy contando, que son hechos bastante objetivos, no es ya una guerra o una intervención, un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino una guerra abierta, no declarada oficialmente, de la OTAN contra Rusia. Esa es la primera conclusión. Es decir, la OTAN ya no no tiene ningún misterio, ninguna reserva en mandar abiertamente armas, ayuda, mercenarios, todo tipo de acciones como en una guerra abierta. Entonces, la primera conclusión es eso, que Rusia se encuentra de frente a una guerra que le ha declarado la OTAN. Segundo, María Zakharova dijo que Rusia no puede seguir ya ni un momento más con un brazo y medio atado a la espalda, que es un poco la situación hasta ahora. Es decir, han tenido muchas consideraciones, han tratado de minimizar, no lo han llamado guerra, lo han llamado intervención especial, pero Rusia en esta semana pasada se ha dado cuenta de que están pegando con media mano y los otros pegan con 3 manos. No tienen ningún tipo de reserva, como la OTAN nunca ha tenido ningún respeto por la población civil. La OTAN, cuando ha tenido que bombardear en Irak, en Belgrado, en Oriente Medio, no ha tenido ningún tipo de consideración por las normas de derecho internacional. Y esa es la situación de frente a las cuales se enfrentan los rusos. En estos días pasados se ha celebrado en Samarcanda, me parece que estamos hablando de Uzbekistán, o si no recuerdo mal, una cumbre de la Shanghai Cooperation Organization, que prácticamente una serie de países asiáticos, de la cual forman parte Rusia, China, Irán y otros países asiáticos, a la cual ha asistido también Turquía. Y han discutido, obviamente, sobre todo, digamos, Rusia, Irán y China, con la mediación de Turquía sobre, no ha traslucido, obviamente, pero me imagino que la posición referente a Ucrania habrá sido discutida, y obviamente Rusia estará pensando en este momento cómo afrontar esta agresión absolutamente bochornosa de la NATO. Algunos de vosotros podréis pensar, sí, pero ha sido la Rusia la primera a invadir. Como hemos contado tantísimas veces, esta es una historia que empieza como mínimo en el 2014. Y una historia que, para resumir, pues se trata de que Ucrania viene seleccionada por gente como Soros y todo este mundo, y la OTAN, como el caballo de Troya con la cual agredir y asaltar Rusia, minar el sistema ruso, abatir Putin y tratar de neutralizar a Rusia e incorporarla, fagocitarla al mundo occidental. El Donbass, que es esa población donde el 80%, esa población ucraniana con el 80% de rusófonos y filorrusos, ha sido sistemáticamente bombardeada en los últimos 8 años, con un resultado de más de 14.000 muertos. Si a ello unimos la posición estratégica del Donbass, que prácticamente es la puerta de casa de Rusia, mi interpretación y la de tanta gente, tantos analistas, es que esta guerra, esta intervención de Rusia, no es tanto una agresión como un movimiento defensivo, es decir, tomar unos territorios que garanticen la incolumidad de
Rusia de frente a este ataque de Occidente, este ataque euroatlantista. Y esta es la situación actual, insisto, una situación donde ya podemos hablar sin temor a equivocarnos de una guerra abierta OTAN contra Rusia. Pero no nos olvidemos de una cosa, como decía antes, el ejército de los Estados Unidos está dividido. Entonces, quiere decir que la OTAN en este momento tiene una fuerza mucho más inferior a lo que sería en años anteriores.